Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a este encuentro de la semana 2. Hoy vamos a terminar lo que estábamos realizando el día de ayer y de ayer, la clase anterior, que era la arquitectura, ¿no es cierto? Sí, chévere. Entonces vamos hoy a terminar con la inserción y la configuración de la base de datos para que puedan hacer el deber de la semana. ¿Ya? Permítame, en este momento voy a compartir mi pantalla para... Exacto, ya. Momento dos. Exacto, voy a abrir nuestro IDE. Ya. Abramos el IDE, por favor. Igual le voy a apagar la cámara para que no tengan problemas de audio o alguna cosa. Listo. Ay, bueno, no digo nada ahorita ya. Bien, entonces esperemos que se cargue nuestro IDE. Para recordar, estábamos hablando un poquito de la conexión a la... Ah, no, vamos a hablar un poquito de JPA. Esa era la clase de hoy. Bien, entonces ya una vez que armamos nuestra arquitectura, la arquitectura modelo vista controlador, ya, ojo, pero recordad que el modelo vista controlador en función de lo que Spring nos dice, ¿no? Que es Spring Boot MVC, que será la idea, ¿ya? Y con ustedes, creo que estoy por aquí. ¿Me confirman si con ustedes vamos a hacer los turnos online? ¿Ese es el proyecto? Sí, Inge, Bien, un favor. No sé dígame. si tal vez nos podría ayudar subiendo los videos de la semana anterior y la Está misma subiéndose clase. ahorita el de la clase anterior. Ya les comparto. Ya, tranquilos, ya Gracias. les subo hoy. Bien, listo. Entonces, recordar que esta es la arquitectura Maven y lo que nosotros hicimos fue la arquitectura Spring Boot MVC, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esta es la arquitectura Maven y este es el Spring Boot. Entonces, lo que nosotros creamos la clase anterior fue los elementos o las clases Pojo, en este caso aplicando los códigos limpios. ¿De acuerdo? Eso fue lo que nosotros hemos trabajado. Bien, ahora voy a ver en la semana 2, vamos ahora sí a entender lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque si no entendemos, estamos complicados, ¿ya? Bien, entonces todo esto nosotros ya lo hicimos. No sé si es esto de aquí. Ya hicimos la estructura del proyecto. Ah, pues esta es semana 1, ¿no? Perdón, vamos semana 2, acá está. Permíteme ver si es que es esta o es esta. Ya, sí, esta es. Bien, vamos a entender un poquito, ¿ya? Bien, nosotros entonces hasta el momento ya hemos creado nuestra arquitectura modelo vista controlador, hemos armado nuestra arquitectura del proyecto Maven y lo que nos toca ahora es analizar un poquito lo que es la persistencia, ¿ya? Primerito, entender qué es persistencia para entender nuestro framework que vamos a utilizar, que es el Java Persistent API, que es la clase que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero entonces vamos primerito a entender lo que es la persistencia. ¿Qué es la persistencia? ¿Alguien sabe, me puede indicar qué es persistir datos sin ver en el internet? No es la consulta o manipulación de los datos que puede hacer. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, vamos a entender un poquito. Pregunta, ¿qué es un objeto? Ojo, programación de objetos. Java, ¿qué es un objeto? No en informática, en la vida era lo que aprendió en escuelita, en el colegio. ¿Qué es un objeto? ¿Quién me dice que es un objeto? Es algo físico que se encuentra en todo lado. Ya es algo físico que se encuentra en todo lado, ¿no es cierto? Son elementos.
que se encuentran en cualquier parte. Bueno, digamos que sí. Ya, esos objetos nosotros los transformamos en un paradigma y lo dijimos, o se creó eso, y nosotros utilizamos los objetos de la vida real como si fueran objetos de la vida real, pasamos a un entorno virtual que se llaman en este caso los objetos de programación. ¿De acuerdo? La programación orientada a objetos se fundamenta en eso, en que nosotros manejemos como si fueran objetos de la vida real el código que estamos realizando y el comportamiento de cada uno de ellos como si fuera un elemento propio de la unión de los dos. ¿De acuerdo? Ojo a esta parte. Ahora, considerando ese aspecto, la pregunta es, bueno, usted que ya vio toda la programación de objetos, ¿no? ¿Cómo se crea un objeto y dónde se crea un objeto? ¿Qué es crear un objeto? Cuénteme. El objeto se crea o se instancia en la clase. Ya. El objeto necesita una clase para crearse. La clase no es más que una plantilla donde nosotros vamos a construir las características del objeto. Pero el objeto como tal, ¿dónde se crea? ¿O cuándo se crea? En la instancia, Cuando instanciamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo instanciamos un objeto en Java? no era por medio del controlador, tal vez. Del controlador, del constructor, digamos, ¿ya? El cliente, Sí, perdón. ya, vamos a suponer que hay un objeto llamado cliente, le vamos a poner el nombre de C, y cuando yo instancio un objeto es crear un new cliente, ¿no es cierto? Y en ese momento yo estoy construyendo un objeto. Recordar que esto de aquí es mi clase, y esto de acá estamos aquí. Y esto de aquí es el constructor, que no es lo mismo. Ojo, una cosa es la clase, otra cosa es el constructor. ¿Ya? Entonces, la clase cliente va a definir un tipo de dato con las características que yo le he escrito, ¿sí? Le he definido, y se va a llamar C. Mi objeto de la clase cliente se llama C y lo construyo por medio del constructor, ya que es un método que tiene el mismo nombre de la clase, por eso no confundirse. Esta de aquí es la clase o tipo, si usted quiere, es una variable básica, no es una variable, ¿sí? Este de aquí es el tipo, el nombre de la variable y el constructor que vamos a definir, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase cliente, yo la construyo, le digo, esta clase va a tener un nombre, dirección, teléfono, y es lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Creamos objetos, vamos a borrar esto, ya. Hemos creado objetos aquí en código, donde este es mi objeto que se va a construir, porque no he construido objetos todavía. Ojo, lo que yo he definido aquí son clases, que mediante esta clase llamada especialidad, voy a construir un objeto del tipo especialidad. ¿De acuerdo? Ojo a esa parte, ¿ya? Entonces, entender primero eso. Entonces, considerando ese aspecto, los objetos, ¿dónde se crean? Si es una variable, ¿dónde se crearán los objetos? ¿Dónde creen ustedes que se crean los objetos? Me controla, ¿Perdón? A partir de las clases. ¿Dónde A se partir crean? de Le las dije. clases. No le dije cómo. ¿Dónde se crean? ¿Perdón? ¿Dónde se crean los objetos? Ojo, verán que van, es programación a objetos, ¿no? Si no sabemos esto, ¿cómo vamos a hacer el sistema?
¿Dónde se crean los objetos? Se crean en mi memoria. Se crean en memoria. Ojo, se crean en memoria. ¿Ya? Entonces, para entender lo que le quiero decir, es lo que tenemos acá. ¿Ya? Cuando nosotros creamos objetos, en este caso el ejemplo de la clase del perrito, tenemos elementos, ¿sí? Donde van a... Permítame un momentito, por favor, si no, no me puedo concentrar. Pero un momentito, gracias. Ok, mil disculpas. A ver, le decía, nosotros creamos los objetos en memoria, ¿de acuerdo? Entonces, al estar los objetos en memoria como las variables, porque el objeto es una variable, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando el sistema o la computadora se apague? ¿Se borra? Se borra. Recuerde que está en memoria y la memoria es volátil, ¿no es cierto? Se apaga la computadora y se pierde toda la información. Imagínense en un sistema que tenga que venir todos los días a llenar la misma información todo el día. No funcionaría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? La persistencia o este concepto de persistencia consiste en coger los objetos que fueron construidos en memoria, independientemente del lenguaje de programación y todo lo demás, los objetos se crean en memoria y los mandamos a guardar en una base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que ese objeto tenga, en este caso, tenga la información o se guarde la información de ese objeto en forma permanente, ¿ya? Y después poder utilizarlos. Es el objetivo de la data, ¿no? Si no tenemos eso, no podemos utilizar. Entonces, lo que hacemos es coger al objeto que construimos en la ejecución del programa, ese objeto lo mandamos a la base de datos. ¿Cómo lo mandemos a guardar? No es en este caso no tiene que ver con la persistencia, simplemente se va a utilizar una herramienta para facilitar ese trabajo. Entonces, cuando usted va a persistir un dato a nivel de base de datos, lo que hace es un insert, en pocas palabras. Entonces, persistir datos no es más que coger el objeto y guardar información en la base de datos. ¿De acuerdo? Eso es la persistencia. Un objeto en memoria guardado ahora en una base de datos, en un repositorio, por lo general en la base de datos. ¿Cómo lo hacemos esto? Hay varias formas de hacer la persistencia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a utilizar una herramienta que es la más común y la que se utiliza actualmente. Para entender, antes, ¿qué hacía usted? Cogía un campo, cogía un método y ponía todas las características del objeto para insertar. Me explico. Necesito enviar la especialidad, el nombre, la descripción, el código y el estado, y eso hago dentro de una instrucción inserinto, y en el inserinto enviaba toda esa información a la base de datos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacíamos nosotros, pero en forma manual. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que ese trabajo o ese proceso es un trabajo rutinario. Es un trabajo que desgasta y hace perder el tiempo al desarrollador. ¿Ya? Recuerde que nosotros cuando creamos software vamos a enfocarnos netamente a la lógica de negocio. Perder el tiempo en configuraciones o en hacer inters no tiene sentido a estas alturas del juego. De acuerdo con la tecnología, con todo lo que ha venido avanzándose en cuanto a este campo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es un elemento, una herramienta que nos facilite este trabajo de coger un objeto en memoria y pasarlo a un elemento de la base de datos. ¿Ya? Ojo a lo que queremos hacer. Entonces, cuando yo tengo una información de un objeto, yo necesito construir una tabla en la base que tenga las mismas características del objeto que estoy manejando. Entonces, de aquí viene el modelo CodeFirst.
para que me entienda, la materia de desarrollo 1 nosotros hicimos el modelo Data First, ¿sí? Donde primero hacemos la base de datos y esa base de datos con esas tablitas lo mapeamos en el Entity Framework y generamos los objetos. Aquí vamos a hacer al revés. Creamos un objeto, el objeto médico, el objeto paciente, cualquiera de ellos, ¿sí? Y con esta información vamos a construir nuestra base de datos. Por eso estamos haciendo aquí primero entonces el código y luego la base de datos. Esta estructura o esta forma de trabajar es la code first. Primero codificamos y luego pasamos a persistir en la base de datos. ¿Qué vamos a persistir? Estos elementos. Y vamos a construir una tabla con estos elementos, ¿ya? A esa forma de transformar el objeto en una tabla se le conoce como mapeo. Entonces, yo voy a mapear mi objeto en una tabla, ¿de acuerdo? Eso es el mapeo. Para hacer un mapeo de objetos y tablas, mediante las instrucciones del insert, del select y todo lo demás, utilizamos nosotros los ORMs. ¿Sí? Los ORMs son un framework que me permite mapear objetos relacionados. Ojo a esto, objetos relacionados. Entonces, si yo tengo una base de datos en Server, en Oracle, en Postgres, en MySQL, en cualquier base de datos que maneje entidad relación, los ORM me sirven, ¿ya? El problema es cuando yo tengo una base de datos que no es SQL. Ejemplo, MongoDB, por ejemplo, CouchDB, BerkeleyDB, son bases de datos que no son relacionales. Y ahí mi ORM no tiene sentido. ¿De acuerdo? O no funciona. Ojo a esa parte. Entonces, solamente el mapeo a nivel de esta herramienta me permite entonces construir tablas a partir de objetos. Y esta información de objetos que esté en memoria, pasar a la base de datos. ¿Estamos? Eso es la persistencia, ¿ya? Y utilizamos esta herramienta para evitarnos hacer esto en forma manual. Ya antes nosotros hacíamos esto en forma manual y pasábamos días programando el mapeo, programando las relaciones y todo lo demás. Ya a mano, a código en pocas palabras, ¿ya? Con esta herramienta nos evitamos ese trabajo. Ya le voy a explicar después cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para entender esto de este ORM, vamos nosotros a entender el que vamos a utilizar, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar un framework llamado Spring Data JPA, no solamente JPA. Recuerde, al igual que el MVC, MVC es una estructura básica y Spring Boot de MVC es la arquitectura que estamos utilizando, que es, digamos, una versión de este grupo Spring o grupo Primavera, ¿ya? Lo mismo sucede con JPA. El Java Persistent API es una estructura genérica, básica, y que Spring le ha adoptado o le ha puesto de forma mucho más eficiente en su manejo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Nos dieron programando todo lo que se debía programar para nosotros solamente utilizar. Hicieron abstracción de código y nosotros simplemente la utilizamos. Pero para utilizar debemos entender qué vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este framework que es Spring Data, que es un ORM, ya saben lo que es un ORM, está compuesto de estas clases que usted ve aquí, ¿ya? La clase que está de color tomate y las interfaces que están de color verde. Entonces, si estamos hablando de interfaces, ya está programado. Ya está programado todo lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Para entender esto, vamos a recordar un poquito. ¿Dónde estaba por aquí? Vamos a poner aquí solamente, permítanme un momentito para mostrarles esto. ¿Se acuerdan cuando nosotros en desarrollo 1, sí? Nosotros hicimos la clase, eh, ya, hicimos la clase base genérica, ¿sí se acuerdan? Sí. Ya, entonces aquí ya tenemos una clase genérica, ya hecha, ya construida, ¿sí? Voy a ir a la declaración.
Entonces, todo lo que nosotros hicimos, acuérdense en esto en desarrollo 1. El método flush, el método guardar, el método listar, el método eliminar, el delete y todos los métodos que nosotros alguna vez programamos con la clase T, cuando hablamos de clases genéricas, este framework ya lo tiene hecho. Ya, nosotros no lo vamos a programar, simplemente lo vamos a consumir. Y aquí están todos los métodos que tiene esta interfaz. ¿Sí ve? Entonces, lo mismo que nosotros hicimos a mano, programando en la materia de desarrollo 1, aquí lo vamos a consumir de una clase que ya está hecha. ¿De acuerdo? Ojo a esto, ¿no? Entonces nosotros ya nos olvidamos de esta programación, porque vamos a heredar un elemento importante, que es el JPA Repository. Para entender qué significa esta interfaz de JPA Repository, es una programación en una tabla, en una interfaz genérica, perdón, que viene en el framework y que cuenta con los siguientes elementos. Primerito, una interfaz repository. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando nosotros utilizamos esta interfaz, el Spring entiende que es un repositorio y le configura como un repositorio. ¿De acuerdo? Eso ya lo viene por defecto. Nosotros no configuramos nada. ¿Qué quiere decir que le configura como un repositorio? Que le va a dar todos los accesos, toda la programación necesaria para poder conectarnos con la base de datos. ¿Ya? Ojo, así de simple. Solamente le ponemos repository y se acabó. ¿Ya? Dentro de esta clase repository viene también un elemento llamado el CRUD repository. ¿Y qué es el CRUD repository? Como su nombre lo indica, viene el CRUD implementado. O sea, el select, el delete, el update, ¿sí? Y el find by ID, que es la única consulta básica que se utiliza, ya está programado. Yo solamente consumo. Yo no voy a hacer aquí el inserinto. ¿Qué estoy haciendo si yo le pongo CRUD repository? Le estoy delegando ese trabajo del CRUD repository al framework. Él va a hacer el insert, él va a leer qué base de datos estoy configurando. Es Postgres, entonces la instrucción se transforma en Postgres o en este caso en código genérico SQL y lo inserta. Si la base de datos es Oracle, va a hacer lo mismo y lo inserta. La base de datos es MySQL, hará lo mismo y lo inserta. Entonces nosotros ya generamos un elemento que es la independencia de base de datos y cumplimos con un principio de calidad de software. Recuerden la ISO 25000, ¿ya? Ahí nos decía de la calidad de software, la independencia, la escalabilidad, la funcionalidad, la portabilidad y todas las DAT que había. Lo estamos cumpliendo con esta clase. Nos liberamos de la base de datos y automáticamente mi sistema puede trabajar en distintas bases de datos. Antes nosotros teníamos que programar para cada base de datos, ¿sí? Para cada base. Entonces nos costaba dinero, tiempo, esfuerzo. Esto de aquí es simplemente un extens manejando herencia y listo. Y ya tenemos el CRUD que ya viene hecho. ¿Ya? ¿Yo puedo trabajar con una extensión de CRUD repository? Sí lo puedo hacer. Simple. ¿Ya? Pero si yo quiero algo más, viene el siguiente nivel. Y aquí tenemos dos niveles importantes. Primerito, el Paginator Repository, que significa paginar y ordenar. Para entender, cuando nosotros tenemos 1000 datos y hacemos una consulta, la consulta se va a demorar y va a tratar de traer los datos de la base a la caché, a la memoria. ¿No es cierto? Entonces, en ese espacio existe un lapso de tiempo que se va a demorar. Tenemos 10 datos, no funciona, no hay problema. Tengo 1000 datos, digamos que va a estar más o menos normalito, pero si yo tengo 10,000 datos, tengo 1,000,000 de datos y quiero sacar esa información en un reporte, voy a tener problemas. Y voy a empezar a dar la vueltita, el relojito en la pantalla web y empezamos a tener problemas. El cliente se cansa y dice que el sistema no vale. Y es verdad. ¿Por qué? Porque está sacando una consulta de muchos datos. Para evitar eso, nosotros tenemos lo que es la paginación. ¿Qué es la paginación? Simplemente es sacar por partes la cantidad de registros. Por ejemplo, yo voy a sacar de 100 en 100, de tal forma que el usuario que está visualizando, para él es transparente este de que voy a la base, saco 100, voy a la base, saco otros 100 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer con paginación. La paginación se puede hacer a nivel de base de datos, a nivel de aplicación con estas librerías o estos frameworks, ¿sí? Y a nivel de interfaz, con la interfaz de Bootstrap, de Angular, que se le pone en la tablita las páginas que va a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces nos da también este trabajo.
En pocas palabras, esta paginación, la programación de la paginación es un poquito compleja, digamos así, si queremos hacer desde cero nosotros. Entonces, cuando nosotros construíamos esto, teníamos una clase llamada Paginator o paginación, y esa clase es la que mandaba a hacer todos los cálculos del límite inicial, del límite final, que vaya incrementando, que vaya verificando, que no se duplique la data. Todo eso teníamos que programar. Eso ya viene por defecto. Nosotros simplemente consumimos, ¿ya? Lo mismo con el query by examples. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer consultas sin escribir código SQL, y es lo que vamos a hacer nosotros en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Una consulta sin escribir código SQL. ¿Cómo se hace eso? Aplicando esta interfaz. Si yo necesito todo esto que está aquí, si yo necesito todo esto para mi sistema, lo único que tengo que hacer es heredar todo esto de una clase o una interfaz llamada JPA Repository. JPA Repository contiene toda esta información. Entonces está disponible para yo poder utilizar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace este framework Spring Data JPA. ¿Alguna pregunta, por favor? Que en este caso el JPA vendría a ser mi ORM, ¿verdad? Exactamente. Así es. JPA es nuestro ORM. Así es. Es la herramientita que va a trabajar cogiendo los objetos en memoria y enviándole a una base de datos. Eso es lo que va a hacer JPA. ¿Ya? Para entender un poquito, por ejemplo, aquí está en la clase CRUD Repository. El CRUD Repository tiene todos los métodos que nosotros alguna vez programamos. Ojo, que programamos en desarrollo 1, ¿sí? Y nosotros programamos todo esto, ¿no? A mano hicimos, creamos, construimos, hicimos la interfaz, luego hicimos la implementación, pero en otra arquitectura y en otra herramienta, ¿ya? Ahora ya existe esto. Esto se utiliza ya actualmente. Igual si quiere agregar más conceptos, saber más sobre este framework, digamos así, puede dar clic aquí en el link del Spring.io y ahí está la documentación, ¿sí? Para que vaya entendiendo cómo funciona. Y podemos hacer maravillas, ¿no? Ya vamos a ir viendo poco a poco cómo vayamos construyendo nuestra aplicación, ¿ya? Pero ¿qué hace de Spring Data JPA la eficiencia, ¿no? Lo eficiente. Como le decía, ¿qué consigo con Spring Data JPA? Simplemente independencia de base de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo configuro en un archivito de propiedades, que es la Application Properties, ¿sí? Lo que voy a hacer es configurar mi base de datos y voy a decir, utiliza Oracle. Y aquí está el drive de conexión. Y automáticamente Spring Data JPA, las acciones que tiene que hacer, lo hará y transformará a la base de datos que estamos utilizando. ¿Ya? Recomendación. Aquí, Spring Data JPA trabaja con objetos, no con tablas. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, para que me entienda un poquito, lo que estoy haciendo en esta de aquí, estoy construyendo un objeto, que a partir de este objeto se va a construir una tabla en la base de datos. Ya vamos a explicar cómo se hace eso. ¿Ya? Ojo. Ojo, a partir de este objeto. Entonces, cuando yo hago una consulta de objetos, yo haré con el nombre que está aquí, porque en la base de datos va a estar otro nombre de una tabla. Se me ocurre, no sé si a quién no le ha pasado eso. Cuando usted llega a su trabajo, encuentra una base de datos con nombres medio raros, por ejemplo, qué sé yo, PTQ-DRH-USUS. ¿Ya? Entonces yo no puedo, porque quiero utilizar este framework, no puedo cambiar ese nombre. Si yo cambio el nombre a esa tabla, se cae el sistema. Entonces yo lo que debo hacer es, con ese nombre, mapearle en un objeto y tranquilamente trabajar con el objeto. Ojo a eso, con el objeto, ¿ya? No con la tabla. Cuando hacemos nosotros Spring Data JPA, utilizamos los objetos. Por eso es un ORM, ¿sí? Listo. Como le decía hace un momento, los ORM solamente me sirven para modelos relacionados, pero Spring va más allá. Spring ha sacado nuevamente elementos para base de datos no SQL. ¿Que se trabaja de otra forma? Sí,
¿de acuerdo? Pero la programación es la misma. El trabajo interno es diferente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué consigo o qué tiene Spring actualmente? Yo puedo trabajar con JDBC en una base de datos SQL, puedo trabajar con un Drive en una base de datos no SQL, o puedo trabajar tranquilamente con contenedores propios de datos, ¿ya? Por lo general, trabajamos a estos dos niveles. Entonces, y ahora yo quiero trabajar con MongoDB, lo puedo hacer. Con Cassandra, con Couch, con Redis, con Elasticsearch, también lo puedo hacer. Estos son diferentes tipos de base de datos no SQL que soportan este framework. Entonces, por eso es el boom de este framework, o si usted ve las estadísticas o busca qué framework más se utiliza para persistencia de datos, va a encontrar a Spring JPA, porque ahora ya tiene para otro tipo de elementos. Ya no solamente se quedó en el modelo de entidad-relación, se dieron cuenta que también necesitamos para aplicaciones móviles y todo lo demás, y no soporta un modelo de entidad-relación porque es muy grande, necesitamos bases de datos pequeñas, y en este caso las no SQL son las más eficientes. ¿Ya? Ojo a esa parte, ¿no? Entonces, también el Spring JPA está abarcando estos campos, ¿sí? Entonces es lo que necesitamos sí o sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. También vimos notaciones Lombok. Esto ya nos adelantamos un poquito para entender lo que es el código limpio. Aquí estamos explicando todo lo que hace el código limpio, lo que significa, ¿sí? Y todas las anotaciones que pueden tener. Ojo, no es que yo no vaya a utilizar. Hay cosas que necesitamos y cosas que no necesitamos. Por ejemplo, aquí le dice crear todos los constructores. Es una anotación, ¿sí? O no crear constructor, no agregar argumentos al constructor. Entonces no hay problema, no agregamos argumentos al constructor. Ya podemos definir. Pero recuerde que nosotros utilizamos el @data para poder sacar todo lo que necesitamos. Y esto ya le expliqué en la clase anterior. Entonces, si yo pongo @data, estoy sacando todos los métodos y eso es lo que hicimos nosotros aquí. ¿Sí ve? Un @data, ya tenemos todos nuestros métodos. Los métodos que necesitamos. ¿Sí? Manejando código limpio. ¿Ya? Esto también ya lo vimos. ¿Cómo se instala? También lo hicimos. Aquí está el ejemplo de cómo lo va a hacer. Si es que no se acuerda, aquí está. ¿Sí? Para que pueda usted revisarlo. Y la dependencia, recuerde que esto nosotros no lo vamos a hacer porque esto ya viene creado directamente desde la construcción del proyecto. Cuando nosotros construimos nuestro proyecto, en el POM nosotros seleccionamos, ¿se acuerdan? La dependencia para código limpio, que era Lombok. Y entonces automáticamente ya venía creado nuestro componente que está aquí, esta dependencia. ¿Ya? Si usted no tiene esa dependencia, simplemente tiene que buscar en Maven la dependencia Lombok y listo. Y lo copia. Control C, Control V. Pero recuerde que esto viene ya desde la creación del proyecto, porque así lo hemos especificado. ¿Ya? Entonces también aquí está explicando todo lo que tenemos que hacer. Y aquí le explican lo que es una clase POJO y lo que es ahora una entity como tal. ¿Ya? Estos son la parte de la clase como tal, y aquí están los métodos que se ha generado. Sí, eso ya lo podemos ver en el código que hicimos la clase anterior. ¿Ya? Ahora sí, vamos a entender cómo se estructura o cómo se maneja esta parte de aquí. Y esta interfaz o esta presentación es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Para entender. Vamos ahora sí a nuestro código. Una vez que entendimos que necesitamos el ORM para poder trabajar, necesitamos entender cómo funciona el ORM, primerito. Y entonces, ¿cómo funciona el ORM? ¿Dónde estás? Vamos a venir por acá. No lo tengo aquí. Está acá. ¿Ya? ¿Cómo funciona el ORM? Esto es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Ya? Antes, y por eso en esta presentación es diferente, porque es una programación o utilizando otro framework, sí, pero manejamos JPA como framework de ORM para datos, ¿ya? Y utilizamos tecnología Java Server Face, ¿ya? Entonces aquí ya cambiamos a otra tecnología, pero el JPA sigue siendo el mismo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Primero debemos construir un Entity Manager Factory. ¿Qué es el Entity Manager Factory?
Entity Manager Factory es donde está toda la lista de las configuraciones de la conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que conectarme a 5 bases de datos, debo registrarlas en esta clase llamada Entity Manager Factory, ¿ya? De esta clase vamos a necesitar una conexión a la base de datos y para eso necesitamos un elemento llamado el Entity Manager. El Entity Manager es el encargado de abrir las conexiones, de conectarse a la base de datos, sacar las credenciales de donde esté configurado y abrir el canal de comunicación, ¿ya? Entonces, de la lista de las factorías de la fábrica, donde están todas las listas de las conexiones a la base, utilizamos una, en este caso, con el componente Entity Manager. Este Entity Manager, ¿sí?, va a abrir una conexión y lo primero que se hace a nivel de transaccionabilidad es el Entity Transaction, ¿ya? ¿Cuáles son las transacciones en la base de datos? El Begin Transaction, el Combine Transaction, el Rollback Transaction, el Update y si está conectado o no está conectado, que son operaciones básicas de las transacciones, ¿ya? Si nosotros queremos programar esto, ¿lo podemos hacer? Sí. Basta con cambiar el chip de configuración a JPA, a Local Resource y a uno que se llama EJPA, que son diferentes conexiones. ¿Ya? ¿Por qué no vemos eso? Porque eso nos da haciendo el framework. ¿Ya? Entonces, el Entity Transaction puede ser trabajado desde la lógica de negocio o también desde la base de datos. ¿Ya? Una vez que abre el canal de comunicación, que es el Open Begin Transaction o que inicie la transacción, se lanza o se ejecuta un query. El query puede ser cualquier cosa. Puede ser un insert, un update, un delete, un select, lo que sea. Una ejecución de un store procedure, lo puede hacer, ¿ya? Entonces, ese es el query. Una vez que se ejecute el query, simplemente se genera el persistent. Recuerde que ya sabe lo que es la persistencia. Coger la información y pasarlo y almacenarlo en la base, ¿ya? Todo este flujo tiene que ser trabajado o procesado sobre un elemento llamado entity. Para que el framework JPA y el Java Persistent lo haga funcionar, necesita que nosotros le enviemos una entidad, una entity como tal, ¿ya? Si no le mandamos una entity, entonces el framework no entiende. ¿De acuerdo? Me dice, quieres que persista, pero no tengo entidades para persistir. No tengo objetos que están mapeados en mi base de datos. No tengo. Como no tengo, no te puedo hacer eso. Entonces, el framework como tal entiende solamente cuando le decimos que el objeto que le voy a enviar o la clase que le voy a enviar es una clase entity. Entonces, nuestro objeto, nuestra clase Pojo, que acabamos de construir en la clase anterior, vamos a transformarla en un objeto entity para que pueda ser reconocido por este framework. ¿Estamos claros lo que vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? Ok. Todo lo que le acabo de explicar, en esta parte de aquí, nosotros no lo vamos a configurar. Estos son configuraciones. Esto lo hace el framework, Spring Boot. Ya nos da construyendo todo. Nosotros solamente le debemos decir, estas son las entidades y esta es la conexión a la base de datos. Y tú encárgate del resto. ¿Ya? Pero si queremos, ojo, si queremos darle un soporte adecuado a esta herramienta, tenemos que conocer y saber cómo funciona. ¿De acuerdo? Por eso es importante que tenga una noción de lo que es. Ojo, aquí estamos dando algo básico, ¿no? Después tiene que usted estudiar lo que es un Entity Manager Factory, cómo funciona, cuál es la idea para poder optimizar el trabajo que lo vamos a hacer. ¿Sí? Ojo esa parte, ¿no? Listo. Entonces, todo esto de aquí, para nosotros vamos a hacerle abstracción. Solamente consumimos y pare de contar. Lo que sí necesitamos es construir este objeto del tipo Entity. Sí, construir este objeto del tipo Entity. Aquí, bueno, aquí también tenemos cómo funciona el Entity. Todo lo que podemos hacer, todo lo que le estoy explicando está aquí para que usted lo pueda leer en forma más detenida. ¿De acuerdo? Ahí está más o menos todo lo que hemos visto y aquí está el framework donde lo hemos anunciado. Y aquí están las anotaciones, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante. Listo, ojo a esa parte, ¿no? Bien, entonces, considerando esto,
¿sí? Vamos a entender cómo construir. Y lo primerito que nosotros tenemos que hacer es decirle al framework que este objeto Pojo que nosotros hicimos ahora es una entidad. Tenemos que hacerle entity, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos entity? Cumpliendo 3 características básicas. La primerita, generar la serialización. ¿Qué es serializar un objeto? ¿Quién me dice? ¿Qué es la serialización? ¿Alguien sabe? Programación objetos, ¿no? Bueno, no perdamos tiempo. Para entender, antes nosotros pasábamos la información de un objeto, o actualmente pasamos la información de un objeto por un modelo de red, TCP/IP, modelo OSI, y cada una de las capas nos va generando una trama diferente para llegar al otro computador. Entonces sale de un computador y llega al otro computador. Ese es el objetivo de pasar la información por una red. ¿De acuerdo? No nos vamos a ahondar en ese tema porque usted ya debe saber cómo es un modelo TCP/IP y un modelo OSI. ¿Ya? La idea o lo que pasaba antes era que en ese envío de información había una descarga. Recuerde que la información es unos y ceros. Una descarga, se caía la conexión y la información que nosotros necesitábamos no pasaba por completo o pasaba a medias, ¿ya? Y cuando queríamos insertar, insertábamos datos a medias y violábamos las formas normales de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hacía? Se tenía que enviar la comunicación, si había un error de comunicación, nuevamente se regresaba, nuevamente a reenviar el paquete. Eso se hacía 2, 3, 4 veces y si en la última vez no conseguían, se caía la conexión. ¿Ya? Y le salía un error en el sistema diciendo que no se pudo establecer la conexión con el servidor y se acabó. Y la información se perdió. ¿Y qué tocaba hacer? Volver nuevamente a ingresar e intentar y cruzar los dedos de que no se pierda la conectividad para que pueda pasar la información. ¿De acuerdo? ¿Qué consiguieron estos señores de Java? Crear un elemento, una característica llamada serialización. ¿En qué consiste la serialización? Consiste en construir un dato en bits, ¿sí? Completo, que tenga la información completa. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nadie pueda acceder desde otra fuente, principalmente los hackers, y roben la información que está pasando por la red, punto 1. Y la otra para garantizar que la información que sale del computador llegue la misma al otro computador, al destino. ¿Ya? Entonces aquí viene ya la restricción. O pasa toda la información del objeto o no pasa nada. ¿Ya? Si no pasa nada, pues tengo que volver a hacer la nueva conexión y que pase toda la información. ¿Qué consigo con esto? Que la información de salida sea la misma que se va a persistir en el servidor. ¿De acuerdo? Eso me garantiza a mí la serialización. Por eso es importante serializar la información para que pase desde la máquina cliente al servidor. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo hacemos todo esto? Aplicando un poquito de herencia. ¿Sí? Y en este caso de objetos. ¿Ya? Ellos crearon una interfaz llamada serializable. Cuando nosotros hacemos serializable, estamos serializando el objeto. Todo mundo, por favor, digite esto en su código. Y le debe salir este warning. ¿Me confirman, por favor? Los que tengan a la mano en la computadora, ¿no? Sí, salió el error, ¿ya? Es un warning. Pero ¿por qué me sale el error? Para entender. Si usted pasa el mouse sobre el error, le va a dar las posibles alternativas. Por favor, demos clic en la segunda, la que dice generar la serialización de la versión. Damos un clic y automáticamente me genera un ID único, irrepetible. Entonces, lo que le decía, al serializar la información, nadie puede acceder. ¿Por qué? Porque necesita esta serie que está aquí, ¿ya? Para poder descifrar qué información está viajando. Le estamos encriptando entre comillas.
¿De acuerdo? Con este código único para el objeto. Entonces, cuando el objeto quiera pasar, este objeto especialidad, quiera pasar desde el cliente al servidor por todo el modelo de red, ¿sí? Por todo el TCP/IP y todas las tramas que genera, va a estar encapsulada esta información. Y esta información es la que se va a transformar y va a ser leída por en este caso, por el otro computador. ¿Sí? Recuerde que cuando llega a su destino, se va sacando la información en forma invertida, ¿no? En el modelo de red. ¿Ya? Entonces, va a tener este código y con este código vamos a tener toda esta información. Si yo no le proporciono este código, no puedo tener esta información. ¿De acuerdo? Ojo a esa parte. ¿Ya? Esa es la ventaja de serializar. ¿Ya? ¿Lo podemos hacer de esta forma? Sí, en la vida real se hace de esta forma. Nosotros, para evitar inconvenientes, vamos a borrarlo y vamos a hacer por defecto, el que es el primero, por default, ¿ya? Y si usted se da cuenta, me ha salido un código que es el 1, ¿sí? Entonces, este objeto se va a serializar, perdón, con el código 1. Punto. ¿Ya? Y así vamos a trabajar. Recuerde que estamos trabajando en la parte de aprendizaje, no simplemente para fines académicos. Si ya quiero un sistema de a de veras que genere serialización de a de veras, tengo que utilizar el otro. ¿Estamos? ¿Está claro lo que hace la serialización? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cómo lo obtuvo la última parte con el 1L? Me ubico sobre el error y saco la información, que es la primera, que le dice seleccionar por defecto. Vine acá con Sí. el mouse y aquí le dice Add Default Serial Value. Ah, no, default. Aquí Ya, viene por gracias. defecto. Damos un clic y se genera. ¿Ya? Listo. Y estamos cumpliendo la primera característica para trabajar en una entity. ¿Ya? Que es crear un código serializable. Serializamos nuestra información. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El segundo paso es transformar esta entidad en una entity. Esta clase POJO que tenemos en este momento en una entity. En pocas palabras, hacerle reconocer esta clase como una entity al framework. Señor Pulpa. Sí, Inge, disculpe, cuando yo le puse serializable no se me marcó a mi especialidad como error, sino más bien serializable se me queda marcado con rojo. A ver, vamos a dejar de compartir. Compartan la pantalla, por favor. A ver, borrémosle serializable. Tienes que importar a mí. Ya. Implements. A ver, vamos a ponerle, borrémosle también el implements. Dejémosle solamente en ahí, para que me entienda ya. Y, a espacio. Y, M. Ya. Yo no me tengo que aprender código. Ojo, no me tengo que aprender código. Digitemos control espacio. ¿Estamos? Y damos clic. O doble clic. Listo. Espacio. Serializable. SE. Control espacio. Démosle clic en la primera. Doble clic. Doble clic. Y listo. Se da cuenta que automáticamente le importó. No le da error porque usted no importaba. ¿A qué voy? Que usted no tiene que aprenderse de memoria el código. Lo que tiene que aprender es la lógica de lo que estamos haciendo. La razón del por qué estamos haciendo. ¿De Gracias, acuerdo? Inge. Ojo, eso también ayuda porque este IDE nos ayuda en eso, ¿no? Con control espacio nos da llenando todo lo que necesitamos. No necesitamos aprendernos de memoria. Es más, ni importar, porque usted se dio cuenta, si usted hace control espacio, automáticamente le importa y le pone esta línea 3. ¿Sí? Con control espacio. ¿Ya? Facilito. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, le decía, vamos a hacer que esta clase POJO, que sigue siendo una clase POJO, vamos a transformarla en una entity. ¿Sí? Para que reconozca nuestro framework. Y para eso necesitamos solamente la anotación. Puede ser arriba o abajo del data, no hay ningún problema. Lo que sí debe ser es sobre la clase. Recuerde que las anotaciones funcionan sobre la línea que está en el inmediato inferior. ¿Sí? Entonces le pongo aquí arroba y le voy a poner
entity. Entity, control espacio y automáticamente aparece, mire. Ojo a la librería que estamos utilizando, que es la Jakarta Persistent. Esa es la gran diferencia entre utilizar Java 8 y Java 17. Java 17 tiene nuevas clases, nuevas librerías que son mucho más eficientes que el Java 8. Por ejemplo, Java 8 puede trabajar ahí con Javax, con X, ¿ya? Aquí trabajamos ya con Jakarta, que es la última versión de Java, ¿ya? Entonces damos doble clic y mire cómo automáticamente le importó con el control espacio. Y en este momento, le he transformado mi clase Pojo en una entidad que reconozca el framework. Así de simple, ¿ya? Con la línea 9, @entity, y automáticamente mi clase Pojo se transformó, en una entidad. ¿Ya? Esa es la segunda regla. Preguntas hasta aquí. Recuerde, la primera que sea serializable, la segunda que sea una entity. ¿Ya? Preguntas, por favor. Ok, listo. Vamos a la siguiente, la última, la tercera. Forma normal de una base de datos. Por eso le pedía que usted repase lo que es base de datos. ¿Cuál es la primera forma normal? Base de datos. No es en la que ya comienza a estandarizar. Claro, esas son las formas normales. ¿Ya? ¿Cuál es la primera? Son 5. Son 7 formas normales. 3 se utilizan. Es una tabla que no, o sea, que no se repitan los datos. Ah, que no se repitan. ¿Y para que no se repitan los datos, qué debemos garantizar? Que el ID sea único. Que el ID sea único. En pocas palabras, tener una PK. Marica. ¿Sí? Una primary key. ¿Y cuál es esto? Al ser esto una entity, recuerde que se va a transformar en una tabla y la tabla debe tener una PK, sí o sí, ¿no es cierto? La ventaja es que esto de aquí ya le permite hacer eso. Ojo, y le obliga a hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros le dejamos como está y no le ponemos una PK, al momento de ejecutar el programa va a dar un error. ¿Ya? Entonces garantizamos que se genere la primary key. Y para garantizar que se genere una primary key, debemos anotar con una etiqueta, ¿sí? ¿Cuál campo va a ser la PK? En nuestro caso, ¿cuál va a ser la PK? Y Y de de seguridad. Exacto. Entonces, yo necesito esta de aquí. Y para anotarle, para decirle al framework que esta entidad tiene una PK, le voy a anotar con el @id. ID. Control espacio y mire lo que le sale. Importar Jakarta. Doble clic, Jakarta Persistence ID. ¿Ya? Y ahí está la PK. ¿De acuerdo? He cumplido las 3 características. Que sea serializable, que se transforme en una entity y que esa entity tenga una PK. Así de simple. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Listo. Ahora voy a trabajar en algo que ya no depende, ojo, que ya no es parte del framework, pero nos beneficia a nosotros como desarrolladores para entender esta anotación que le voy a decir. La pregunta es, ¿cómo sacamos nosotros el ID de una tabla? Si es un secuencial. Find by ID. ¿O cómo? No. ¿Cómo calcula usted cómo le hace un ID en SQL? Para que sea automático. Ah, con un incremento. Un incremento, pero eso no había antes. ¿Cómo hacíamos antes? No había ese incremento. Suerte que ustedes nacieron en esta época, donde está todo listo. ¿Qué tocaba hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién más o menos tiene un sistemita de esos antiguitos que toca hacer eso? Un contador. Exacto. Teníamos que contar. Ir a hacer un count y a ese count más 1
ponele acá en el ID. Y todos los problemas que traía eso, ¿no? Todos los problemas, porque era problema, es dolor de cabeza. Peor si era una solución multiempresa y si era multiusuario, complicado. Porque si yo generaba antes de que se lea, al momento de persistir ya había violación de PKs y había problemas. ¿Ya? Entonces, todo eso. La otra solución salió el max más uno, el valor máximo más uno, pero igual es barrerse toda la tabla buscando el valor máximo. Y eso es tiempo. En una solución que está en un entorno local con un servidor y una red local en red LAN, no hay problema. Eso se hace facilito. Pero si ahora solo llevamos a la web, donde el servidor está en Tailandia, está en la India y usted está utilizando aquí en Ecuador, se va a complicar. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a optimizar ese proceso. Y ahí aparecía lo que dijo su compañero, que sean automáticos, el autoincremento y todas las operaciones que se hacen en la base de datos. Nosotros vamos a hacer algo similar. Pero recuerden, nosotros estamos creando en este momento la tabla desde el objeto a la base. ¿Ya? Y para eso voy a utilizar esta notación. Arroba generate value. Generate value. ¿Sí? Que del Jakarta persiste. Ojo a las dependencias, ¿no? Generate value, damos un clic. Sí, dése cuenta que no tengo que aprenderme de memoria. Simplemente entender lo que voy a hacer. A mi PK quiero hacerle que sea automática. Eso es lo que estoy haciendo en la línea 19. Abro paréntesis, control espacio. Dese cuenta. No tengo que aprenderme de memoria. Entender, ¿ya? Aquí hay dos opciones, el generador y la estrategia. ¿Y por qué le decía yo en base de datos que una cosa es una relación dependiente y otra cosa una relación no dependiente? O en pocas palabras, la línea continua y la línea discontinua. ¿Por qué le decía eso? Porque aquí cambia todo. Porque si yo tengo una línea continua, que es una relación dependiente donde la foreign key forma parte de la PK, tengo que construir un generador. Y este generador me obliga a crear una clase para esa PK, un objeto más. ¿Ya? Entonces, todo eso es programación y es trabajo adicional. ¿De acuerdo? Solamente si la lógica del sistema me obliga a que sean relaciones dependientes, entonces lo utilizo. Caso contrario, no. En nuestro caso, como no van a ser relaciones dependientes, vamos a utilizar la otra opción, que es la estrategia. Damos un clic y me sale un igual. Como no sé qué poner, control espacio. ¿Ya? Y aquí le sale todo lo que puede hacerse con las secuencias en una base de datos. Primerito, la opción que dice auto. ¿Qué va a hacer esta opción que dice auto? Me va a generar un ID aleatorio, no secuencial, aleatorio. ¿Sí? Un ID 1000, 2000, 100,000, 101, 201, 1,000,000, no sé cuánto, lo que sea. Siempre y cuando no se repita. ¿Ya? Esa es la opción auto. La opción identity es la que me permite a mí generar el ID en forma continua. O sea, desde el 1 hasta el N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En forma secuencial. ¿Ya? La siguiente es la sequence. Ojo, que no es la forma que le estoy diciendo. El sequence o la secuencia es crear una secuencia en la base de datos, que asumo que usted sabe hacer eso. Crea una secuencia en la base de datos y va creando abajo o agregando esa secuencia. ¿Sí? Entonces, ¿podemos utilizar esa tecnología? Lo podemos utilizar. ¿Ya? La otra opción es una tabla, para los que han manejado esto, que también es un dolor de cabeza. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos nuestras PKs en una tabla, creamos una tabla de secuencias donde ponemos los IDs de cada tabla y un campo que vaya dando el último valor. ¿Ya? Por medio de joins, por medio de triggers, automáticamente van a irse incrementando esas secuencias. ¿Cuál es el problema? Cuando existe un error de inserción y la secuencia no se hace un rollback. Y ahí se complicó todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el DBA? Ir al sistema, ver, es que hay un error que la caja 1 de la sucursal de Guayaquil no puede insertar registro porque sale violación de PK. Entonces va el DBA a la tabla de secuencias, verifica qué ID es, cuál es el código del que le sigue y le va poniendo manualmente. ¿Ya? Dolor de cabeza. ¿Estamos? Pero se puede hacer así. Yo que no, se puede hacer así. Si tenemos un control adecuado, lo podemos utilizar. Ya depende de gustos de los programadores. ¿Ya? Y la otra que es generar un código único. Un código único que es el UID
que automáticamente me generará aleatoriamente un número único, ya, independiente de lo que sea. ¿Estamos? Número único significa que sea creo que son un int de, creo que son 18 caracteres, 18 números, ¿sí? Que van al azar, ¿ya? Bien, nosotros, para hacerlo simple, vamos a hacer lo que sabemos hacer en base de datos, que sea un autoincremento de uno en uno. Registro 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar la opción que dice Identity. ¿Ya? Y en este momento he terminado de construir mi entidad. Mi entidad, que ahora es especialidad, ya no es una clase Pojo, ahora es una entity, ¿sí? Está serializada, tiene su propio ID y puede generarse en forma automática, ¿sí? Y va de uno en uno. Hemos construido una entity completa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Dije, y esto tendríamos que hacer en todas Por las, supuesto, dentro del modelo. Sí. en todas las que queramos que sean entities. ¿Ya? Ojo. Entonces vamos a la siguiente, que era médico. ¿Ya? Y a esta le voy a transformar en una entity. ¿De acuerdo? ¿Qué hago primero entonces? Serializarle. Serializar. Serializar. Vamos, entonces. Implements, control espacio, serializable, control espacio, la primera. Listo. Ya está. Como me sale este error, agrego el código de serialización. Listo. Ahora sí, a esta de aquí le voy a transformar en una entity. Entity. ¿Sí ve? Entity. Y como es una entidad, necesito una PK. ID, control espacio para las dependencias. Y como necesito que esto que se genere automáticamente, generate evalue, control espacio, una estrategia para la generación y sería identity. Punto. Control S. ¿Cuánto me he demorado? Menos de un minuto. Y ya he construido mi clase Pojo, lo he transformado en una entity. Así como está. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí. Ok. Ahora vamos a ver anotaciones que pueden ir, no son obligatorias, pero pueden ir, ¿ya? Para mejorar mi construcción de la base, ¿ya? Ojo a eso. Si usted me deja en el examen o en el deber de esta forma, estamos ok, hasta este punto, ¿no? Luego tenemos que hacer las relaciones y todo lo demás que nos falta, ¿ya? Eso haremos la siguiente semana. Ahora, si yo necesito mejorar esto, o por ejemplo, lo primerito que se nos ocurre, lo que le decía hace un momento, encuentro tablas que no forman el mismo estándar. Por ejemplo, mi tabla médico no se llama médico. Vamos a suponer que se llama eh, RRHH-médico. ¿Ya? Entonces, es el nombre de la tabla que existe en la base de datos. ¿Ya? Y yo, por aplicar el framework, no puedo cambiar la base de datos, el nombre de la tabla. Ya habíamos hablado de eso. ¿Ya? Ojo a lo que vamos a hacer. Si yo le envío de esta forma, si yo le envío de esta forma a mi objeto, automáticamente va a construir una tabla llamada médico, va a construir una tabla llamada médico y los atributos van a ser los mismos, igualito. La diferencia es que aquí, en este de aquí, lo va a crear de esta forma. Fecha guión bajo nacimiento. ¿Por qué? Porque este es el formato de una base de datos. Acá estamos trabajando con Camel Case. Ojo, lo mismo hará aquí. Va a ser un ID guión bajo médico. Así lo va a construir por defecto. El otro va a ser lo mismo. Aquí va a ser un estado guión bajo registro. ¿Por qué? Porque el framework interpreta al camel case como lo que es. Entonces dice, si tú tienes dos palabras, la primera, la mitad con mayúscula, entonces
el formato debe ser así, el original. Él ya entiende eso. Por eso es importante trabajar con Camel Case, no es de locos, ¿sí? No es que le digo porque yo quiero, es porque así nos da los estándares, ¿ya? Entonces hay ocasiones en las que yo necesito cambiar o mapear mis objetos, mis clases, mis columnas a las columnas de la tabla con nombres diferentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, para eso también existe una anotación, ¿ya? Y por ejemplo, voy a trabajar en la anotación de este de aquí, del CI, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle un column, column, arroba column, no columns, column, ¿sí? Que me permite a mí mapear a mi manera lo que yo necesito de este campo. Por ejemplo, primerito, el name. Entonces yo digo que no se va a llamar CI, se va a llamar identificación. Pero como yo sé que esto de aquí no se trabaja así, esta es una tabla llamada médico, ellos lo tienen como med-identificación. Ese es el nombre que lo tiene. ¿Ya? Entonces lo voy a poner de ese nombre. Doy un espacio, una coma y busco la siguiente. Por ejemplo, yo quiero que este sea, ¿de cuánto le ponemos? ¿De cuántos caracteres va a ser la cédula? ¿Unos 10? Vamos a 10. suponer que quieran manejar con RUG y todo lo demás, dejémosle en unos 15. ¿Ya? Ojo lo que estoy haciendo. Si usted se da cuenta, yo estoy personalizando esta columna. Si yo no pongo la columna, me va a poner por defecto 255 y va a crear con el nombre que está aquí. Si yo no deseo eso, no quiero eso, entonces agrego esta anotación llamada column, donde yo puedo personalizar cómo quiero que se cree esta columna. ¿Está claro lo que hace la arroba column? Sí. Listo. Y puedo hacer con todos, ¿no? Puedo hacer con cualquiera. Aquí puedo poner otro arroba column que va a afectar a nuestra columna email, ¿ya? Y le vamos a poner aquí nombre, que son los más comunes que podemos utilizar, y este se va a llamar igual, med-correo. Se me ocurre, ¿ya? Ojo, en teoría debe ser los mismos nombres, pero suele pasar que llegamos a esto. Y la longitud, es más, le voy a dejar sin longitud para que vean la diferencia, ¿ya? Y ahí tenemos la columna email y la columna CI, ¿ya? Está personalizado. Hay que también entender que las fechas tienen un inconveniente. No todas las fechas son iguales en la base de datos. ¿De qué depende eso de la base de datos de la fecha? ¿De la zona horaria? ¿O ¿Y estoy cómo se mal? llama eso en la base? El timestamp. Ese es el tipo de dato. ¿Cómo se llama la fecha que Ay, maneja la base de datos? ¿Cómo sé que la base de datos es día, mes, año, año, mes, día? El formato, por ejemplo, de manejo de fechas. ¿qué create dar? Ahí me estoy perdiendo. Al momento de cuando yo tengo la base de datos, yo le configuro, ¿no es cierto? Para entender lo que le quiero decir. Hay empresas que configuran la base de datos con el formato de fecha año, mes, día, otras con día, mes, año, ¿sí? Y eso se llama el collection. En el collection de la base de datos usted define el idioma, define los formatos de fecha, define la zona horaria y todo lo que tiene que ver de la base de datos. Ese es el collection, ¿ya? Pero nosotros no sabemos cómo está la base de datos. Y si yo le quiero cambiar a Oracle, la base de datos de Oracle va a tener un formato diferente según lo que haya configurado el DBA. ¿Sí? Si el DBA configuró de una manera, nosotros simplemente la utilizamos, pero no sabemos cómo se utiliza esa fecha, no sabemos cómo está el formato. ¿Ya? Es el problema de las fechas. Y si queremos sacar información, tenemos las fechas gregorianas, las fechas del calendario y una serie de tipos de fechas que pueden estar. Nosotros lo que vamos a hacer es delegar el trabajo del manejo de la fecha al framework para no tener dolores de cabeza. Y para eso existe una anotación que se llama arroba
temporal. Permíteme un momentito. Temporal. Sí, arroba temporal. ¿Ya? Este arroba temporal lo que me permite a mí es decir, hey, esto es una fecha, trátalo como una fecha. Eso le estoy diciendo al framework. ¿Y qué va a hacer el framework? Ah, es una fecha, busca el collection de la base de datos que está configurado y lo escribe en el formato que tiene que ir. ¿Ya? Entonces yo ya no hago un método para estar convirtiendo de string a datetime con el calendario y que sea un simple date y lo demás y que le pongo el formato de año, mes, día. No, ya no programo eso. Le delego al framework. Control espacio y quiero que sea del tipo fecha, del tipo time, del timestamp y una serie de elementos. Yo voy a ponerle que sea fecha porque es lo que necesito. Y en ese momento me olvido de la fecha. ¿Estamos? Eso hace la notación temporal. ¿Ya? Y podemos tener una serie de notaciones para poder ir personalizando mi tabla. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar estas de aquí que son las más comunes. Igual, si usted quiere andar en el tema, busquen en el documento que se le dio, ahí en el de Spring, usted busque mapeo de objetos o temporal o columns y le va a salir todo lo que se puede hacer. ¿Ya? Ojo a esa parte. Y la última que yo voy a utilizar en este caso es la siguiente. Le había dicho que nosotros no es que encontramos las tablas de esta forma. Encontramos las tablas según como el DBA se le ocurrió construir, el estándar que se le ocurrió construir y lo demás. Hay ocasiones en las que yo necesito manejar ese mismo estándar, pero aquí en objetos hay veces en que no necesito porque es una complicación. Entonces yo puedo mapear a este objeto a una tabla existente con un nombre diferente. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el arroba table. ¿Sí? Arroba table, pero ojo, del Jakarta persisten. Esa es la dependencia que estamos utilizando. ¿Ya? Igual hago paréntesis, control espacio y tengo un name. Y aquí voy a poner el nombre real de la tabla con la que está la base de datos. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando tenemos ya una base de datos y podemos aplicar nuestro data first. En pocas palabras, tenemos una tabla en la base y la podemos crear acá como un objeto. ¿Sí? Ese mapeo que hicimos en desarrollo 1, aquí lo podemos también hacer. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que aquí se llama RRHH-médico. Así se llama la tabla física, la tabla como está en la base de datos. Pero para mi programación se va a llamar médico. ¿Ya? Ojo a esta parte. ¿Qué más puedo hacer aquí? Ya depende de las configuraciones. Yo puedo trabajar con catálogos, puedo trabajar con esquemas, porque hay bases de datos que son clasificadas por esquemas, son clasificadas por catálogos, ¿sí? Un esquema público, un esquema privado, el esquema de recursos humanos, el esquema de bodegas, porque cuando un sistema ya es grande a nivel de base de datos, podemos nosotros clasificar de esa forma. Construirlo por esquemas, construirlo por catálogos, que es lo más común que se puede hacer, ¿ya? Entonces nosotros vamos a dejar eso por defecto. Solamente le estoy indicando que se puede hacer eso, ¿ya? Y en este momento yo ya tengo una entity mapeada a mi gusto, ¿sí? Construida a mi gusto, ¿sí? Y garantizando que así se va a llamar, ¿ya? Lo que escribimos en este momento, a diferencia de lo de acá, esto es un uso general. Básico, funciona, por supuesto. En pocas palabras, estamos creando una entidad por defecto. ¿Ya? Acá lo que estamos haciendo es personalizar esa entidad, ¿ya? A nuestro gusto, a nuestro criterio, ¿de acuerdo? Las dos funcionan, por supuesto que funcionan. Y esto vamos a ver cuando ya le vamos a crear la base de datos, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se mapean las dos cosas, cómo se crean mis entidades, ¿ya? Ojo a esa parte. ¿Alguna pregunta, por favor? Y todo lo que le he estado indicando está en la presentación, ¿sí? Y le explica, ¿no? Lo que es el código Lombo, lo que es transformar un pojo a una entity, este es el alias del mapeo a la entidad de una tabla,
la serialización, la primary key, la generación y la personalización de columnas. Entonces, todo lo que hemos visto está en esta presentación. ¿Ya? Y lo que nos toca ahora es la conexión a la base de datos para que esto funcione. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿No? No. Ok, listo. Entonces, voy a trabajar en la conexión. Ahorita ya tengo mis dos objetos que me van a facilitar para poder trabajar tranquilamente, ¿ya? Ojo, los demás tenemos que hacerlos, ¿no? Después tenemos que hacer el horario, tenemos que hacer el paciente, tenemos que hacer el turno, tenemos que hacer horario médico, que es la ruptura con la que íbamos a trabajar y todo lo demás, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir haciendo según lo que necesitamos. Ya, voy ahora a construir mi conexión. ¿Ya? Aquí me salió un error, sí te lo voy a explicar por qué. Estoy de aquí, no se preocupe. Todavía no, solamente era para explicarle el JPA repository, nada más. Lo voy a borrar para que no tenga errores. ¿Ya? Para dejarle como tenemos. Listo, ¿ya? Entonces le decía, voy a configurar mi base de datos. ¿Dónde está la configuración? Está en los resources. Acá, en los recursos. Damos un clic y aquí viene un archivo que se llama Application Properties. El Application Properties es el que me permite a mí configurar todo lo que necesite. Entonces voy a abrir, darle doble clic y aquí están las conexiones. Sí, tampoco quiero que se aprenda de memoria la conexión. Yo siempre en la evaluación le doy el archivito para que usted se pueda conectar. ¿Ya? Si usted desea copiar esto de aquí, funciona. Ponemos control C. Vamos a nuestro Application Properties y le ponemos control V. Bien. Guardamos y está ahí la conexión. Así de simple. Voy a explicar cada una de estas líneas para qué sirve y cómo funciona. ¿De acuerdo? Si no funciona con estos datos, en la plataforma también estaba un archivito de persistencia que usted lo puede ver. No sé si es que estaba aquí habilitado. Permítame un momentito. En la Dije, pueden plataforma. mandar por el chat, porfa, tal vez de ese código. No es que en el chat no pueden copiar. Ah, Sí, aquí está. Por si acaso. Espérame un momentito. Ya. En la plataforma, en la semana, está uno que dice apoyo persistencia. Ahí está. ¿Sí? Usted actualiza la plataforma, ahí está el apoyo persistencia y copies esa persistencia si desea. ¿Ya? Acá voy a hacer lo mismo. Si es que no me funciona con esta, voy a utilizar el que está en la plataforma, ¿ya? Igual va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Va a depender también de las versiones, ¿no? Entonces, lo más común es, igual usted puede encontrar en internet, busca conexión de Postgres con Application Properties y le sale el código. Control C, Control V. ¿Ya? Vamos a entender qué significa. La línea 2 como tal es la URL o la conexión a la base de datos, ¿ya? Aquí está el JDBC, el Postgres, localhost. ¿Por qué localhost? Porque yo tengo en la misma computadora mi base de datos. Si usted tiene en otra IP, en otra computadora, pone la IP y listo, no hay ningún problema, ¿ya? Localhost porque está en mi computadora, ¿ya? El puerto que yo le tengo configurado para mi base de datos es el puerto 5432, que es el que viene por defecto en Postgres. ¿Dónde veo eso? En la base de datos Postgres, usted puede llegar aquí a Postgres, ¿sí? Y poner propiedades. Y ahí encuentra toda la información que le estoy diciendo. El hostname, que es el localhost, el puerto, que es 5432. Si usted, porque tiene otras bases de datos que utilizan otros puertos, otras aplicaciones, le puede cambiar al puerto y usted tiene en el 5433, no hay ningún problema. Usted simplemente en su archivo de configuración cambia el puerto y listo. ¿Ya? Después de eso viene aquí el nombre de la base de datos. Yo para acceder a Postgres, bueno, recuerde que le dije que debe estar instalado el Postgres como tal y el pgadmin por defecto.
¿sí? Lo único que yo voy a hacer en la base de datos es crear una base de datos, ¿ya? Y le voy a poner una base de datos nueva para ustedes. Voy a dar clic derecho en la base de datos, voy a dar crear database, y le voy a poner aquí, esto es desarrollo. No, ¿cómo se llama el proyecto? El proyecto se llamaba Turnos Online, ¿ya? Entonces vamos a ponerle turnos DB, ¿ya? Y le voy a poner save. Es más, control C, me voy a copiar esto de aquí y le voy a poner save. Nada más. Es lo único que hago en la base de datos. Nada más. Entonces, con este nombre de la base de datos, vengo a mi archivito y lo pego. Turnos DB. ¿Ya? Y ya tengo la URL, el del data source que se va a conectar a esa base de datos por ese puerto y en ese servidor. Usted puede poner cualquier nombre de base de datos, puede poner cualquier puerto, puede poner cualquier IP. No hay ningún problema, igual funciona, ¿ya? Pregunta sobre la línea 2. Ok. Línea 3. El username. En este caso, el username es el que usted le configuró. Si usted instaló por defecto en el Postgres, vamos a darle clic derecho, propiedades, en la conexión aparece el username, que es Postgres, por defecto. Si usted le cambió el username, pone el username que usted tiene. En nuestro caso, como está por defecto, es Postgres, ¿ya? Y la contraseña con la que usted creó. En mi caso se llama Manager 123, ¿ya? Porque esa es la contraseña con la que instalé esta base de datos. Usted cuando instala el Postgres tiene que tener el usuario y la contraseña, ¿ya? Vamos a dejar con el Postgres el Drive, a ver si nos funciona, ¿sí? Y luego le vamos a, que es la línea 5, ¿no? La línea 5 lo que hacemos es decirle al framework que nosotros vamos a utilizar el Postgres Drive. O sea, que vamos a conectarnos con Postgres. Si quiero trabajar con Oracle, tendré que buscar el Postgres de Oracle, perdón, el Drive de Oracle y decirle este es para Oracle, ¿ya? O si no, que este es para cualquier otro base de datos que necesite. ¿De acuerdo? En nuestro caso, Postgres, que es lo que vamos a utilizar. ¿Ya? Y esos son los datos de la conexión. Lo que viene a continuación son las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Por lo general yo necesito identificar, primerito entender cuál es el dialecto que voy a aplicar. O sea, decir al framework, hey, utiliza Hibernate en el dialecto de Postgres. Entonces la base de datos automáticamente va a trabajar con Postgres. Si quiero trabajar con Oracle, utiliza el dialecto de Oracle. Si quiero trabajar con Server, el Server diálogo. Y así sucesivamente, con cualquier base de datos, ¿ya? Entonces aquí le estamos indicando con qué dialecto va a estar trabajando. Y la otra que es importante son las operaciones. ¿Qué significa esto? La línea 9. En la línea 9 yo puedo decir cómo quiero que se comporte la base de datos cada vez que yo voy a hacer pruebas. Esta línea 9 tiene que ser borrada antes de pasar a producción. Sí, ojo, imagínense si yo le pongo create. El momento que se ejecute, va a borrar la base de datos y va a poner una base de datos nueva. Ya hasta ahí llegamos. ¿Ya? La línea 9, ojo, la línea 9 es solamente para entornos de programación, en entornos de desarrollo. En producción no podemos poner eso. Tenemos que eliminarla. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer un create, que significa eso, que cree, si por ejemplo, si creamos una entidad y no existe, o creamos un objeto nuevo y no existe, le va a crear automáticamente. Puede ser la otra opción que sea un create and drop, o sea, que borre toda la base de datos y vuelva a crear desde cero, ¿ya? O puedo decirle que no haga nada, que es un no-name. O puedo decirle que actualice. Ah, entonces, cualquier modificación que yo lo haga en la base de datos, o en este caso en mis objetos, actualízalo en la base. Esta es la que nosotros vamos a utilizar para fase de desarrollo, no para producción. Ojo lo que le estoy diciendo, ¿ya? La línea 9 es netamente para desarrollo.
¿De acuerdo? Y por lo tanto, en este momento ya tenemos configurada nuestra base de datos. La conexión a la base de datos y el dialecto que vamos a utilizar con la opción Update. ¿Ya? Preguntas, por favor, sobre la Application Properties. Ok. Sí, ese texto en donde dijo que estaba, porque el que puso de las persistencias, creo que es otro. No, copies ese. Igual va a funcionar. Ok. Ya. Listo. Y si no funciona, vemos cuál es el error y corregimos. Listo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es verificar si es que esto funciona. Que hasta aquí vamos a llegar para que pueda hacer su deber. ¿Ya? Entonces, en teoría, si yo mando a compilar mi programita, a correr mi programita, en teoría deberá crear la base de datos, sí, llamada en la base de datos turnos DB, va a crear todas las entidades que le diga. Ya, vamos a ver si es verdad. Y si esto funciona en la versión, recuerde que le estaba diciendo que trabajamos la última versión, que es la 20, y vamos a ver si es que es compatible con lo que estamos haciendo. Recuerde que eso también tenemos que ir analizando. ¿Ya? Listo. Entonces, para eso voy a hacer un close. Voy a ver mi base de datos turno, donde mis esquemas públicos no tienen tablas. Está vacío. ¿Ya? Entonces, en teoría, debería funcionar. Vamos a ver cómo le hacemos funcionar. ¿Ya? Para que funcione nuestra solución, ¿sí? Vamos a irnos a la opción que dice Test Java. A la opción que dice SRC Test Java. Vamos a hacer un JUnit, pruebas unitarias de lo que hemos realizado hasta el momento. Entonces voy a venir a esta clase que está aquí, que es el JUnit de turnos test, y está vacía. No importa, ¿sí? Basta con correr la aplicación para que se construyan nuestros datos. ¿De acuerdo? Es lo que necesitamos en este momento. Ya después lo vamos a utilizar la siguiente clase. Vamos a explicarle cómo funciona esto y cómo vamos a construir nuestras pruebas. Por el momento, solamente vamos a verificar si es que funciona todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Ya? Entonces, en el test que ya viene listo para trabajar, damos clic derecho y le ponemos Run As. ¿Sí? Run As JUnit Test. ¿Ya? Entonces damos clic aquí y dése cuenta lo que dice. Permite pedir permiso, usted le pone sí. Permita todo el acceso. ¿Ya? Y dése cuenta cómo empieza a construir la solución. En consola, mire, empieza a lanzarse la información, empieza a detectar el Postgres. Si ve que está aquí el Postgres, aparece JTA y me sale un OK. Me sale un OK. ¿Por qué OK? Porque está en verde. ¿Ya? En teoría, eso es lo que hace. ¿Cómo sé que hizo bien o no hizo bien? Tendré que ver mi base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo veo mi base de datos? Voy acá a Postgres, ¿sí? Y voy a actualizar mi base de datos, hacer un refresh. ¿Sí? Vamos a hacer un refresh. Listo. Y mire lo que acaba de pasar. Ya tengo mi tabla de especialidad. Si usted quiere, le vamos a ponerle en el script para que le vea. Ya se creó la tabla de especialidad. Mire, con el nextval, la secuencia, ya está. Ojo a los campos como le creó. Esta es la que venía por defecto, ¿no? Se llamaba especialidad. Lo que le dije que iba a cambiar, ID-bajo, los nombres que están por defecto en la clase. Esto es el resultado de haber construido nuestra entidad llamada especialidad. ¿Sí? La que está por defecto. La que le creamos simple, como venga. ¿Ya? La siguiente. Vamos a ver RRHH médico. Primerito ya cambió el nombre. Mire. Aquí está el nombre físico, que es la que le pusimos. Vamos a ver en médico y mire, aquí está. No ha creado la clase o la tabla médico. Ha creado la tabla RRHH médico.
¿Se da cuenta? Ya cambió. Sí, este es el objeto físico y este es mi objeto que está mapeado. ¿Ya? Entonces, si yo veo esto, clic derecho, vamos a escribir, a create, y mire lo que pasa. ¿Sí? Y dése cuenta dónde está el que le dijimos que se cree con 15. ¿Sí ve? Si este atributo le puse el tamaño, el especificado, listo. Los que no puse esa especificación se crearon por defecto con 255. ¿Sí ve? Está la secuencia y eso fue lo que creamos a partir de esta entidad llamada médico. ¿Sí ve? Aquí está la dimensión que le pusimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué conseguimos? Crear desde el código una tabla, una base de datos. Que nos falta las relaciones que eso veremos en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, ahí está la construcción de una tabla a partir de un código. Así de simple. ¿Y por qué se crearon solamente dos? ¿Quién me dice por qué se creó solamente dos? Porque el Porque código esas son entidades. Exactamente. Porque solamente a dos les pusimos el arroba entity. Las demás siguen siendo pocos y están hasta vacías. ¿Sí ve? Entonces el framework empieza a reconocer todo por nosotros. La configuración ya está hecha. Usted simplemente tiene que dedicarse a la lógica de negocio. Y el framework nos da haciendo todo. Preguntas, por favor. Ah, por si acaso, para terminar esta de la base. ¿Ya? ¿Cómo sé que también está bien? Me voy a la base de datos, donde estoy aquí, PGadmin. Y si yo voy a la base de datos, vengo acá y le pongo generar el modelo, ¿sí? Como no hay relaciones todavía, me van a crear tablas sueltas. Y aquí están las dos tablas que se ha creado. Después de esto vamos a unir lo que hicimos en la clase anterior, en el borrador que hicimos en Workbench, ¿sí? Que sale de acá. Ah, no, en Workbench. Ya está cerrado. ¿De acuerdo? Y se generó las dos tablas, porque esas son las que tengo hasta el momento. ¿Ya? Preguntas, por favor. ¿Les funcionó? ¿A quién no le funcionó? ¿A quién le salió error? Con el código que tengo, está en ¿Perdón? error. Sí me da errores con eso que nos pasó de la persistencia. A ver. Comparta, por favor. Inge, una consulta. ¿Eso toca realizar en todas las tablas y así tengan relaciones? A ver. Hasta que, espérame un ratito, ¿ya? A ver. Ya, a ver. Póngale el archivo a la persona que está compartiendo la pantalla. Oh, ya. Espérame un momentito. A ver, déjeme ver. Le he puesto al revés. Ocultar. Y este creo que es. Mostrar. Ah, no, pues este es el otro. Espérenme un momentito, por favor. Persistencia. Clase persistencia. Ya. Entonces está en la semana 3. Sí, acá está en la semana 3. ¿Tienen acceso a la semana 3? Hoy estamos en 4, en 5, 7. Sí, deben tener acceso a la semana 3. En la semana 3 está, por favor. El otro no es, el otro es de otra tecnología. Sí, es más, ya le comenté. En la semana 3 pueden observar, ahí está el link de conexión. Arribita, arribita. Ahí dice apoyo a conexión. Dale clic ahí. Ahí está. Copiémonos, por favor, ese. ¿Sí? Ese está completo. Ya le voy a explicar después cuáles son las diferencias. Borre nomás eso. Exacto. Guarde. Ah, tiene que cambiarle, ¿no? Cambiarle
el nombre de la base, la contraseña, el puerto y el otro dejar limpio. Lo que está en la línea 7 hasta la línea 12, eso lo vamos a ver la siguiente semana, en la semana 3, por eso es de la semana 3, ¿sí? Nosotros hasta ahorita igual va a funcionar, no se preocupe, funciona nada más. La diferencia es que nosotros vamos a poder ver el SQL que se ejecuta, ¿sí? Si lo pone así, no hay ningún problema. Terminaremos haciendo este archivo al final, ¿no? Entonces, cámbiale nomás la base y cámbiale los nombres y el password y la contraseña suya y nos avisa cómo le fue, ¿ya? Me decía el otro que tiene una pregunta, me decían la pregunta. Repite, por favor. Sí, Inge, eso lo realizamos en todas nuestras tablas, ¿verdad? Y que independientemente si tiene y si tienen relaciones, No, no, las relaciones vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? ya. Ojo, dése cuenta que son solamente atributos propios de la entidad. No hay todavía relación, porque recuerden que sí se relaciona, ¿no? Entre horario, médico, de uno a varios, de varios a varios. Eso vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Ahorita solo estamos construyendo tablas separadas, ¿ya? Y con los atributos propios. O sea, si por ejemplo esto se relaciona con el horario, no va a tener aquí un ID de horario. No, solamente atributos propios, ¿de acuerdo? El deber es solamente atributos propios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el deber? Para que me entienda. Va a construir el proyecto, va a crear los objetos y los va a mapear. Ese es el deber de esta semana, ¿ya? Voy a hacer todo lo posible para poder subir este video hasta el día de hoy. Recuerden que estoy en la universidad, entonces la idea es que esto se suba hoy mismo. Esperemos que se convierta lo más pronto posible y se habilite también los otros. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la clase. Preguntas, por favor. Y para ¿Que subir, podría dejarle un ratito donde se hizo la conexión, por favor? Aquí está. Si es que no, igual en la presentación está esto, ¿no? Control C, control V. No hay más. O sea, dije, para poder comprobar que realizamos bien el deber, prácticamente sería hacer la prueba unitaria y que todo esté bien, ¿cierto? Exactamente. O sea, usted tiene que venir acá y correr este archivito. Hacerle clic derecho, Run, JUnit, y debe generar la base. Si usted copia la properties que está en la semana 3, aquí le va a aparecer las sentencias de SQL. Ahí va a aparecer create data table, alter table y ta, 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 ta. Esa es la diferencia con la que tengo yo aquí. La que tengo yo aquí es la básica porque no sabemos todavía las relaciones y no sabemos lo que son el SQL. Entonces, por eso está básico. La semana 3 vamos a aumentar lo que nos falta y que quede igual al que tiene usted ahorita descargándose en la plataforma. Ahí vamos a aumentar las líneas que están ahí para ver la sentencia SQL, para ver los puertos, por ejemplo. Hay ocasiones en que yo quiero cambiar el puerto de acceso, por ejemplo, a la aplicación. No quiero que sea el 8080, quiero que sea el 8081, 8082. Entonces yo puedo configurar eso, ¿ya? Pero eso vamos con el tiempo, ¿no? Llenando más cosas a este archivo. Para esta clase, con lo que está aquí, sería suficiente. Si usted copia el de la semana 3, igual le va a funcionar, ¿ya? Y si no, copie lo que está aquí en la presentación. En la presentación está para copiar. ¿Sí? Lo quise yo. ¿Sí? Control C, control V. Está habilitada la presentación también. ¿Sí? Sí, sí valió, sí valió. Ya, ya. Chévere, listo. Igual, si es que no, aquí también existe el link para poder bajarse la conexión de Postgres. Entonces, por todo lado va a funcionar, ¿ya? Y lo que nos dice aquí es que aumentemos la persistencia de JPA, pero esto nosotros ya hicimos. Recuerde que esto ya hicimos cuando construimos el proyecto. Nosotros pusimos que va a aparecer vamos a utilizar JPA persiste, el Spring JPA, ¿sí? Y entonces por eso es que se registra estos objetos. ¿De acuerdo? Inge, esa presentación que estaba mostrando ahorita, ¿en dónde está? Porque no En la le semana encuentro. 3, en la semana 2, En la... perdón. Sí, ahí está. Déjame ver, aquí está la semana 2, donde dice apoyo presentación. Es más, le voy a comentar a la primera para que no, para que le puedan solamente ver a esta, ¿ya? Porque la Gracias, otra Inge. era para la parte de explicación del framework como tal, ¿ya? Cambio que en esta sí podemos copiar. Listo. Preguntas, por favor.
Ojo, aquí también está lo que podemos hacer, ¿no? Lo que le decía. Y también aquí hay un link para ver un resumen de las anotaciones. Si usted quiere ahondar más en el tema. Ojo, aquí esto de aquí es extenso, ¿sí? Entonces, creo que era el link que estaba por aquí. Artículos. En Postgres solo se creaba la base de datos, ¿no es cierto? Sí, solo se crea la base de datos en la base de datos solo se construye la base de datos, no se hace más. Sí, Ya. recuerde esa parte, ¿no? Ya, Solamente disculpen, ¿dónde tenía que hacer el correo? ya se va a la solución donde dice test, abre el test unit que ya está construido, porque eso nos está haciendo el Maven, y damos clic derecho y le ponemos run unit test, JUnit test. Damos un clic, ¿ya? Y si es que existe algún cambio, le va a modificar. Caso contrario, no. Dese cuenta que aquí en esta configuración no está habilitada el SQL, por eso no se ve nada. Si usted le corre con el que se copió de la plataforma de la semana 3, aquí ya va a aparecer las sentencias de SQL. No sé si alguien ya tiene ese configurado. Bueno, no adelantemos, dejémosle ese para la siguiente semana. Ya en la siguiente semana le vamos a poder ver y explicarle qué significa cada una de las más líneas que nos falta. ¿Ya? Listo, y ahí funcionaría. Y eso se puede seguir ejecutando varias veces, ¿no? Como en mi caso no hay modificación de la base, no ha pasado nada. Si yo pusiera una nueva entidad, se crearía la entidad. Así de simple. ¿Ya? Listo. Entonces, en teoría, ese va a ser el deber. Listo. El de ver cómo le subimos, en qué, El deber tiene que ser cipiado. Ahorita sí es nada de PDF, ¿no? Había alumnos que mandaban el PDF, yo quedo con el PDF, no hago nada. Recuerde, en su carpeta donde le dije que guarde, va a venir y va a cipiar el proyecto que está haciendo. Por favor, trate siempre de hacer lo siguiente. Cuando usted ya está trabajando en el que se descargó el básico, el original, vamos a cambiarle de nombre. F2 y le ponemos aquí guión bajo básico original, pongamos. ¿Ya? Listo. ¿Por qué? Porque hay chicos que envían el vacío. Y entonces, como me envían el vacío, yo le pongo 0. Entonces, no se confunda. Siempre haga esto. ¿Ya? Y cuando vaya a subir, súbame solamente el proyecto. Clic derecho, le hace un zip. Añadimos el zip. Y ahí está. Y a este de aquí le va a poner, por ejemplo, le voy a poner aquí turnos online, guión bajo, S2, para mí. Entonces, si yo quiero compartirles este código, que no lo voy a hacer, ¿sí? Sería el de la semana 2. Y listo. Y este archivito es el que usted sube a su plataforma. Mire cuánto pesa. Así que no hay excusa de que está muy pesado y por eso no le subí. No funciona así. ¿Ya? Usted sipea 88K. Suficiente. El proyecto completo no va a pasar de las 20 megas. No va a pasar. Y usted tiene 50, creo, para subir. ¿Ya? Listo. Eso es lo que sube. El zip. El zip tiene todo esto. Entonces yo vengo, abro el zip y me carga toda esta información y le mando a correr. Si ejecuta y se visualiza las tablas, 10. ¿Ya? Así que Es sería del proyecto de deber, ¿verdad? del proyecto del deber. Así es, del proyecto del deber. Este no me sube. Este de aquí es lo que estamos haciendo en clase, ¿ya? Que usted debería tener. Del proyecto de ver si tenemos que hacer un ejemplo de todas las tablas, los atributos y todo eso. Claro, pues ya todo. Aquí solo estamos haciendo el ejemplo, ¿no? De lo que tenemos Claro, que no, por hacer. eso le consultaba. Sí, todas. Todas sus 5 tablitas o 6 tablitas, no exageremos. Dese cuenta que después no va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, no exageremos. Si tenemos 5 tablas, 6 tablas, hasta 7, perfecto. Pero si ya se pasa a las 15, dese cuenta lo que va a tener que hacer en el deber. ¿Sí? Y Sí. aquí nos toca crear lo mismo para el controller y programar el control. Lo mismo para el repositorio y programar. Entonces, se va haciendo más trabajo para usted. Y la idea es que usted vaya repasando esto, pero no exageremos. ¿Sí? Repasando me refiero yo que debería construir desde cero, descargarse el proyecto, construir la arquitectura, aprenderse la arquitectura y ahí sí, trabajar.
Si usted llega a hacer esto 2, 3 veces, créame que eso se va a aprender. ¿Cómo se pasa esta materia? Repitiendo. Repita lo que estamos haciendo en clase. Haga conmigo a la par y luego pruebe en el proyecto otro. Termine este proyecto de clase y continúe con el del deber. Así funciona. Si usted no hace eso, lastimosamente esta materia lo va a perder. No por lo que no sepa, sino por lo demás, por la lógica de negocio. Por ejemplo, ahorita hice unas preguntas de objetos y nadie me pudo contestar. ¿Qué teoría usted debería saber? Sí, y se va a ir complicando un poquito más. Yo voy haciendo más preguntas técnicas de objetos y no tenemos. Por ejemplo, las siguientes son manejo de interfaces, que también ya vimos. Sí, manejo de interfaces, manejo de abstracciones, el por qué este elemento se trabaja de esa forma, qué es herencia, sí, qué es polimorfismo. Y así podemos seguir ahondando en los temas, ¿ya? Ojo a esa parte, ¿no? Bien, entonces, sin más, vamos a proceder a tomar lista. Inge llaman de ejecutar, pero no sé Vean en la base. si... Vean en la base si se creó. Vaya a la base, clic derecho en la base, póngale refresh y debe aparecer. Debe aparecer las tablas. Si no aparecen las tablas, algo pasó. Sí, ya me apareció Inge, ¿Ya ven? gracias. Así de simple. Aquí no hay ciencia. ¿Sí? Si lo hacemos las cosas como le dije, si pone el entity, todo funciona. Ya, gracias Inge, ya está. Ok, listo. Es desarrollo 2 en líneas, ¿no? Ustedes son el paralelo A. Sí, Sí, ok. Listo. A ver, semana 2 es esta, ¿no? O semana 1. No, semana 2. semana Ya, vamos ahí. Listo. Circulón, Presente. criollo, Presente Inge. curay, Presente. egas, presente, herrera, Presente. isa, Presente. lema, Presente. león, Presente. loor, molina, Presente. muñoz, Presente Inge. navarrete, Presente. ordóñez, Presente, ingeniero. ortega, Presente Inge. pacheco, Presente, Inge. parra, Presente Inge. pizarra, Presente. pulupa, Presente, Inge. quispe, Presente, Inge. silva, Presente, Inge. valle, ok. Listo, señores, entonces nos estaremos viendo el día martes. ¿Sí? Pasen bien. Sí, gracias, Inge. Hasta luego. Inge, ¿este video le va a subir la semana? Sí, voy a tratar de subirle hoy mismo. Si es que se configura, porque ahorita tengo clases. Bajo y trato de subirle, ¿ya? Si no, hasta el día de mañana. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, Listo. gracias. Hasta luego, Hasta pasen luego. bien.